al capítulo 31. Les voy a compartir el texto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, Jacob convoca a sus esposas para salir después de que ya había trabajado para su suegro Labán y que sus rebaños se habían multiplicado mucho más que los de Labán. Por un truco, por una inspiración divina, por magia, vaya usted a saber, pero resulta que los rebaños de Jacob se multiplicaron enormemente, mientras que los de Labán decrecieron. Entonces, Jacob llegó el momento en que decidió dejar a su suegro, ¿verdad? Dice, escuchó las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre y que nuestro padre hizo toda esta abundancia. O sea, los hermanos de las esposas, hijos de Labán, empezaron a mal hablar de Jacob. Porque Jacob, pues yo no sé si hizo su tranza, que ya vimos en el capítulo 30, para que sus animalitos, sus rebaños se multiplicaran mucho más que los de Labán, o fue la bendición de Dios y nada más. El caso es que él progresó mucho. Entonces los hijos de Labán hablan mal de Jacob. Jacob vio el rostro de Labán y no era con él como anteriormente. El Señor dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres y de tus parientes, yo estaré contigo. Bueno, aquí tenemos un relato eloísta, ¿verdad? Versículo 1 está en concordancia con el 3, ¿verdad? El problema son los hijos de Labán y luego el Señor le dice a Jacob, oye, pues ya vete, ¿para qué estás sufriendo ahí? Mientras que el versículo 2 es es ya vista, tiene otra tradición, ligeramente diferente. En el versículo 4 recuperamos la tradición eloísta. Jacob envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño. Son sus dos esposas, ¿verdad? Las dos hermanitas, ¿verdad? Y, y entonces ya las manda a llamar y les dice lo siguiente. He visto el rostro de su padre. A partir de aquí, pues tenemos un relato eloísta. He visto el rostro de su padre, que no es hacia mí como hace 3 días, es decir, como antes, ¿verdad? El Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, aquí va a atribuir todo su progreso al Dios de su padre, al Dios de Isaac, o sea, a Yahvé. Ustedes saben que he servido a su padre con toda mi fuerza. Su padre me ha engañado. Cambió mi salario 10 veces, pues de eso ya no se relata en el Génesis. Que le haya cambiado su salario 10 veces, pues no, claro que sí lo engañó Labán, pues ya bien que le cambió, le puso a Lea en la cama en vez de a Raquel. Y después le pidió que trabajara otros 6 años para él. Este, entonces sí le cambió el salario, pero 10 veces, a lo mejor es una manera de decir nada más, ¿no? Pero Dios no le ha permitido hacerme mal. Qué rara confesión de Jacob a sus esposas, las hijas de Labán. Su papá de ustedes ha querido hacerme mal. Bueno, Labán siempre quiso exprimir a Jacob desde que lo conoció, pero ya esto de hacerle mal, pues no queda tan claro. Si él decía, las moteadas serán tu salario, o sea, las ovejas son blancas o negras, normalmente blancas o negras. Los cabritos también, los carneros, etcétera, de un color. Entonces, Jacob le dijo a Labán, cuando le dijo, bueno, ya te, te- Labán le dijo, dime cuál es tu salario. Entonces, Jacob le dijo, bueno, mira, yo me quedo, yo cuido tus rebaños y me quedo con los animalitos que salgan moteados. Que,
Los que no son blancos son negros, sino los que salgan moteados, rayados, pintos o como sea. Pero la inmensa mayoría de los animalitos del rebaño pues, eran de un solo color. Era más bien raro que salieran moteados. Pero recuerden que Jacob, pues, se ideó, tal vez magia, tal vez inspiración divina, la manera de que todas las ovejas dieran a luz animalitos moteados o rayados o pintos, ¿verdad? Y aquí le dice a sus esposas, si él decía, las moteadas serán tu salario, pero eso fue la propuesta de Jacob, ¿eh? No fue de Labán. Todas las ovejas daban a luz moteadas. Si decía, las rayadas serán tu salario, todas las ovejas daban a luz rayadas. No, no fue así. Desde el primer momento que Labán le dijo cuál va a ser tu salario, él dijo, las moteadas, las rayadas y las pintas son mías. Eso fue el salario que se autodesignó Jacob, con el que estuvo de acuerdo Labán. Pero era muy ventajoso para Labán, porque les digo que la inmensa mayoría de los animalitos eran de un solo color, blancas o negras. Bueno, Dios ha quitado el ganado a su padre de ustedes y me lo ha entregado a mí. Dios, ¿eh? Dios. Y lo que él hizo, pues fue muy ingenioso, pero detrás de eso estaba Dios, según el propio Jacob. En el tiempo en que concebían las ovejas, levanté mis ojos y vi en sueño que los machos que cubrían a las ovejas eran rayados, manchados o moteados. El ángel de Dios me dijo en un sueño, Jacob, le dije, aquí estoy. Dijo, levanta tus ojos y ve todos los machos cubriendo a las ovejas. Son rayados, moteados o manchados. Pues he visto todo lo que Labán te hizo. O sea, esto no está narrado antes, ¿verdad? Cuando sucedió. Aquí lo dice Jacob a sus esposas cuando las quiere convencer de que se vayan con él. Entonces Dios mismo fue el que le dio la idea. Bueno, más que la idea de poner, ya saben, los palos esos cortados, donde se apareaban las ovejas, fue el que lo bendijo. Yo soy el Dios de Bet-El, eh, de la casa de Dios, Bet-El, a quien tú ungiste ahí una estela, cuando vio la escalera, ¿no? La escala. Me hiciste voto ahí. Esto es en Betel. Eh, Betel es importante ubicarlo en el centro de Canaán, ¿verdad? Al norte de Jerusalén. Es diferente, es central Betel para Jacob, por aquella visión y por otra que va a seguir aquí adelante. En cambio, para Abraham e Isaac, el centro de su peregrinar es el sur, es Beersheba, Mm. por el Sheba, Hebrón, Mambré, es decir, esos en el desierto al sur de Jerusalén. Miren, les voy a mostrar un Opa. mapa, Ujú. ¿verdad? Aquí está Betel, en el centro de Israel, bueno, el centro de Canaán. Aquí está el mar de Galilea, aquí está el mar muerto, aquí estará Jerusalén más o menos, aquí estará Betel, ¿ven? O sea, en el centro de la tierra de Canaán. Mientras que Hebrón está acá en el sur y Beersheba no está más al sur todavía. Aquí está Beersheba, ¿verdad? Hebrón, acá estaría Jerusalén. Y de acá son las tradiciones de Abraham y de Isaac, Beersheba, Hebrón. En cambio, las tradiciones principales de Jacob están en Betel, Bet-El, que así lo transcriben. Yo prefiero poner Bet sin H, él, y él con mayúscula, porque él aquí es Dios. Y entonces, Bet él, separados, Bet él. Ahí está. Bueno, a quien tú ungiste hay una estela, me hiciste voto, ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tus parientes. Entonces, ya ven que aquí digamos,
se sobreponen dos tradiciones. Una, pues que Jacob vio que sus cuñados y su mismo suegro estaban en su contra y entonces él decide irse. Y la otra versión es esta es ya vista, que dice, no, Dios le dijo, ¿verdad? Eh, Ahí se puede ver la tendencia teológica de los redactores. O sea, eh, eh, Dios es el que va guiando la historia. Y esto es típico de toda la Biblia, ¿no? Pero aquí, más que la situación histórica, la situación familiar de Jacob con su suegro, lo que lo impulsa a Jacob a irse, es Dios el que le habla directamente, ¿verdad? Bueno, y entonces Raquel, que es la esposa, la amada, la que era bonita, porque Leía pues tenía ojos de buey, ojos grandotes, bonitos, pero Raquel era de buen ver y es de la que se enamoró Jacob al principio. Raquel respondió y junto con Lea le dijo, tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre. ¿Acaso no nos ha tratado como extranjeras? Pues nos vendió y se comió nuestro dinero. Esto no es decir, porque antes, como les decía, se, el, 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 el varón, cuando proponía matrimonio, cuando se casaba, tenía que dejar un mojar, que no es precisamente una dote, pero llamémosle como se llama en hebreo, mojar, que se daba al padre pero no se daba al padre de la novia, así se le entregaba a él, pero él no era para él ese dinero. Ese dinero el padre lo tenía que guardar para el caso de que el varón divorciara a la mujer. Entonces la mujer tenía que ir, regresar a la casa de su padre, pero no regresaba a ser una carga para su padre y con las manos vacías. Regresaba a disfrutar del mojar que el esposo le había dado cuando se casaron. Entonces era la función del mojar. O el caso de que el señor muriera, el varón muriera, pues la mujer tenía de qué vivir con el mojar. Pero ellas dicen, se comió nuestro dinero, porque Labán no pidió dinero a Jacob por las hijas, como mojar. Claro, Jacob no tenía dinero, entonces ofreció su trabajo y Labán aceptó el trabajo, pero el trabajo tenía que haber, o por lo menos el usufructo del trabajo, tenía que haberlo guardado Labán para sus hijas, ¿verdad? Pero no, Labán creció y aprovechó el trabajo de Jacob para él, no para su. Por eso aquí dicen ellas, se comió nuestro dinero, es decir, nuestro mojar. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Pues sí, porque es obra del trabajo de Jacob y correspondería como mojar. Entonces, es nuestra y de nuestros hijos, pero nuestro Padre se la ha comido. Ahora haz todo lo que Dios te mande. Ese es el, el mandato, ¿verdad? O digamos la aceptación. Que ellas dos son las importantes porque las otras dos son sus esclavas. Claro que Jacob personalmente no hizo ninguna distinción. Aquí se ve cierta distinción porque consultó a las dos esposas, pero a los hijos los trató a todos igual. Bueno, excepto que a los hijos de Raquel los consentía, los quería mucho, pues eran los hijos de la esposa amada. Yo creo que en cierta forma eso es inevitable, ¿no? Eh, bueno, después sigue el relato, los versículos 17 a 21. Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Yo he escuchado a algún historiador de esos que lo saben todo, y si no lo inventan, que el camello en realidad se vino a domesticar en el siglo XII antes de Cristo. O sea que más antes, aquí estaríamos como el siglo XVII antes de Cristo, no estaba domesticado el camello. Es un error, digamos, de un anacronismo de los redactores, ¿verdad? Pero resulta interesante porque lo subió en camellos
puso en camino todo su ganado y todos sus bienes que había acumulado, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram. Esto está en cursiva porque lo que está en cursiva es del sacerdotal, y el sacerdotal le da este nombre a Siria, allá donde estaba, que es Harán, de donde venía Abraham. Había dejado a su hermano Nahor y a su padre, es Siria. Pero el sacerdotal lo llama Padam Aram, por eso es fácil identificar que aquí se trata de la tradición sacerdotal, para dirigirse a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Bueno, sí, fue con su padre Isaac, y sí que lo halló vivo, pero ¿se acuerdan que Isaac ya estaba muerto y viejito y ciego? ¡Y te voy a bendecir! ¿Se acuerdan que lo engañó bien feo Jacob? Bueno, pues Jacob se fue 20 años a Siria, 20 años. Y todavía vivió Isaac, o sea que así, viejito, viejito, ciego, ciego no estaba. O hay una incoherencia en la narración, hay una incoherencia. Este, es que por mucho que quiera uno ayudar a los redactores del Pentateuco, pues no se dejan ayudar, se contradicen a cada rato. Pero eso también nos indica, pues, que el texto no tiene la intención de describir una historia, digamos, científica en el sentido en que ahora lo entendemos. Bueno, Jacam había ido a esquilar las ovejas y Raquel robó los terafim de su padre. Los terafim eran unas figurillas pequeñas, como ídolos familiares. Eh, entonces, entre los rebaños de Jacob, un acuerdo entre Jacob y Labán había sido que los rebaños de Jacob y los de Labán estuvieran separados, separados. O sea que Jacob cuidaba su rebaño, pero le pertenecían a él las ovejas manchadas, no las ovejas de un solo color. Pero había 3 días de camino entre unos y otros, estaban bastante separados para que no se pelearan. Entonces, digo, Jacob calculó esto. Yo llevo 3 días de ventaja. De aquí a que mi suegro sepa que ya me fui, ya le llevo 3 días de ventaja. El gran problema es que iba a llevar cientos o miles de ovejas, de animalitos y de servidumbre, y vaya usted a saber todo, animales embarazados, animales pequeños, entonces su marcha iba a ser muy penosa y muy lenta, pero llevaba 3 días de camino, de ventaja. Entonces Labán había ido a esquilar las ovejas, ¿verdad? Entonces Raquel aprovechó para robar los terafim. Claro, aquí ya no se nos explica cómo es que Raquel dijo sí a su padre, pero después a su esposo, pero después fue 3 días de camino a coger esos ídolos paternos, que quién sabe qué simbolicen, ¿eh? En la tradición de Israel se habla muy pocas veces de estos terafim, que venían a ser como ídolos con rostro humano, pero pequeños. Eh, en la mayoría de los textos, sobre todo antiguos, no se les, como en este caso, no se habla negativamente de los terafim. Claro, después de este acontecimiento, Jacob va a decirle en Betel, por cierto, de regreso, después de encontrarse con su hermano, en Betel va a quitarles todos los ídolos, a toda la servidumbre, a toda la gente que lleva, les va a decir que renuncien renuncien a sus amuletos y a sus ídolos. No menciona los terafim, pero es muy posible que en ese momento los quitara. Digamos, la legislación ya tardía, ya muy posterior, sí condenó. Josías, 620 antes de Cristo, Josías, aquel que descubrió el libro del Deuteronomio e hizo toda una reforma religiosa, que estamos hablando 1000 años después, el 600, ahí sí tenemos fechas más o menos fiables. Josías hizo una reforma y condenó el uso de los terafim. Y entonces sí dijo, los terafim no están permitidos, etcétera. Pero más antes no hay, o sea, se habla de los terafim como aquí en este relato, sin decir eran ídolos,
antiyaveísticos y detestables, ¿no? No, no, son de las cosas que sorprende que eran muy toleradas en la historia de Israel, muy toleradas, hasta el final del reino de Judá, que ya fueron condenados por los terafines. Entonces Raquel robó los terafines, no sabemos cuántos eran, uno, dos, tres, de 5, 10 o 15 centímetros, no lo sabemos, pero debieron haber sido pequeños, o sea, tal vez 5 o 10 centímetros. Ahorita van a ver por qué. Jacob engañó el corazón de Labán, el arameo, al no manifestarle que huía. Pues si iba a huir, pues no le iba a decir, oye, voy a huir. Este, Jacob, pues él supo que su suegro no lo iba a dejar ir, ¿verdad? Entonces prefirió pedir perdón que pedir permiso. Huyó con todo lo suyo, se levantó, cruzó el río y se asentó en la región montañosa de Gilad. Gilad es Galad. Voy a volver a mostrarles el mapa. Eh, si lo vemos un poquito de lejos, pues acá tenemos Padam Aram, es Siria, por acá viene el río Éufrates, ¿verdad? Por aquí, donde va la manita, se viene hacia el oeste. ¿Eh? Aquí todo esto de aquí es desierto, o sea, para ir de Ur o de Babilonia a Palestina, este camino que estoy trazando es absolutamente intransitable, porque es Ujú. puro desierto, así de arena. Sí. No, no habrá alguna caravana sí lo atravesará, pero no un ejército. Entonces, el camino de los seminómadas era junto al río, en este caso el Éufrates, que es el de la más occidental, y que luego en el norte se va definitivamente hacia el poniente. Claro, no es que el río se vaya hacia el poniente, más bien de esa zona montañosa es que baja el río en esta dirección. Pero entonces acá está Padam Aram, acá está donde estaba Harán, miren, Harán, de donde salió Abraham. Entonces allá había ido, o sea, de aquí de Hebrón a Harán, pues no son menos de 500 kilómetros, ¿eh? Es un tramo y es desértico y es penoso. Bueno, de ahí de Padam Aram, pues de la zona de Siria, se vino Jacob, ahí donde estoy siguiendo la mano, ese es el camino que siguió, ¿verdad? Por el lado de Transjordania. Aquí baja el Jordán, y entonces Transjordania es lo que está al este del Jordán, Cisjordania es lo que está al oeste del Jordán. Entonces, 3 días, bueno, pues 3 días pudo haber sido aquí, yo calculo, ¿no? De camino, y si, o menos incluso, y si es la ventaja que llevaba, pues todo lo que caminara, eh, iba a ser más de 3 días. Claro, seguramente, bueno, lo que pasó realmente es que Labán se enteró y Labán no fue a seguirlo con ovejitas y con vacas embarazadas y con animalitos, fue con soldados, Uy. tal vez con sus hijos. Entonces iba mucho más ligero. Entonces dio alcance a Jacob, por esto estoy poniendo la mano, por ahí en Transjordania, le dio alcance. ¿Verdad? Pero, problema, aquí está el río, el mar de Galilea, el mar muerto. Por aquí les decía que le vino a dar alcance, pero, problema, ¿saben dónde estaba Esaú? Esaú es Edom, aquí estaba Esaú. Entonces venía por atrás, digo, por el norte venía Labán, pero por el sur se iba a encontrar con su hermano, inevitablemente, con Esaú. Bueno, entonces huyó con todo lo suyo, cruzó el río y se asentó en la región montañosa de Gilad, ¿verdad? Eh,
Y entonces, al tercer día, se informó a Labán que Jacob había huido. Bueno, pues llevaba 3 días de ventaja porque había 3 días de distancia entre los rebaños de uno y otro, pero en lo que se enteró Labán de que su yerno se había ido, pues ah, vaya usted a saber. Al tercer día quiere decir, en realidad, 2 días después, ¿verdad? Como Jesús resucitó al tercer día. Fue sepultado el viernes y el domingo resucitó, o más bien el domingo ya no estaba, se dieron cuenta que ya no estaba el cadáver, pero pues, la noticia era, el anuncio de Jesús era, al tercer día resucitaré, o sea, al terciar el día, o sea, los 2 días después. Bueno, vaya usted a saber cuándo se enteró Jacob, pero se enteró Labán que Jacob había huido. Tomó consigo a sus hermanos, lo persiguió por el camino 7 días, llevaba 3 de ventaja, más pónganle otro día y medio en lo que se enteró, llevaba 4 días, 4 o 5 días de ventaja, Jacob, pero Labán no traía impedimento. Entonces, 7 días, o sea, iba mucho más rápido que Jacob, claro, evidentemente. En la montaña de Gilad, ahí donde les puse la manita, en Transjordania, Dios fue a Labán, el arameo porque es de Aram, Aram, de Padam Aram, en el sueño de la noche le dijo, cuídate de hablar contra Jacob, sea bueno o malo. Ájale, ájale, es mi protegido. Pero es Dios el que le dice a Labán. Entonces le bajó los aires, bajó porque venía como toro echando fuego por la nariz. Labán alcanzó a Jacob. Jacob había fijado su tienda en la montaña. Labán asentó a sus hermanos en la montaña de Galaad. Labán dijo a Jacob, ya lo alcanzó, ¿qué hiciste? Te robaste mi corazón y te llevaste a mis hijas como cautivas de espada. Ay, te las llevas como cautivas de espada. Además robaste mi corazón. Bueno, que son mis hijas, ¿verdad? ¿Por qué te escondiste para huir y me robaste? Era bien ladino, era bien ladino. Ya bien sabía él que, que no iba a dejar irse a Jacob así nomás. Entonces, yo te hubiera enviado con alegría canciones, panderos y liras. Sí, tú, chucha. Bueno, pero es lo que él tiene que decir. No me permitiste besar a mis hijos e hijas. Ahora pues has actuado como un necio. A pesar de que Dios le dijo, cuidadito, porque es mi protegido. Pero traía furia la mano. Sí. Tengo poder para hacerles mal, pero el Dios de tu padre me habló ayer y me dijo, guárdate de hablar mal contra Jacob, sea bueno o mal. Ujú. Este, ciertamente te has ido, pues añorabas la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dios? Ah, y entonces eh, ya aquí se pone comprensivo, ¿verdad? Te fuiste porque extrañabas a tu papá y te llevaste desde luego a mis hijas y pues sí, está bien, pero ¿por qué robaste mis dioses? Aquí ya parece más bien otro asunto, ¿verdad? Este, los terafim, ¿verdad? Jacob respondió a Labán, tuve miedo, pues dije tal vez me arrancarás a tus hijas. Pues sí, como era Labán, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mis hijas se quedan conmigo. Oye, pero yo te serví por eso, y pero son mis... Así era Labán. Y aquel a quien encuentres tus dioses no quedará con vida ante nosotros. Está hablando Jacob. Si yo no me robé tus dioses, al que se los encuentres lo matas por ladrón. Pero no sabía que se los había robado su esposa amada Raquel. Identifica lo que es tuyo que esté entre tus cosas, tómalo. Jacob no sabía que Raquel se los había robado. No quedará con vida, o sea, pues por bocón, que se encuentres, lo matamos. Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, tienda de las siervas, y no encontró los terafim. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, ¿verdad? Raquel había tomado los terafim, los había puesto en los aparejos del camello, en el asiento donde se sentaba, y se había sentado sobre ellos. Labán buscó en toda la tienda y no lo encontró. Ella dijo a su padre,
no tome a mal, mi señor, que no pueda levantarme ante ti, pues me pasa lo común de las mujeres, o sea, estoy en regla. Y ustedes saben, bueno, tradición, que el estar en regla es estar impura. La mujer cuando está, todavía en la actualidad, digo todo eso, si la mujer está en regla, pues vive aparte prácticamente, tiene su cuarto y todo lo que toca es impuro. Por eso vive aparte, come aparte, etcétera, mientras está en reglas. Este, es una expresión en la Biblia muy despectiva. Sangre de menstruante es como decir lo más. Pero es también, en cierta forma, el tabú, ¿eh? El tabú, porque es lo más sagrado que hay. Es el lugar donde surge la vida. Y entonces se junta el tabú con lo tabuístico y, y resulta que la sangre de la menstruación es algo completamente intocable, porque la sangre es la vida. Y brota de donde la sangre, es donde brota la vida. Bueno, el caso es que tabú para... Y entonces la mujer pues está sentada y no se le puede decir quítate porque me quedo impuro. Y donde está sentada es impuro, no lo puedo tocar ni revisar. Pues bien mañosa. Vaya usted a saber si Raquel estaba en regla o no. Pero eso dijo. Y pues nadie le iba a decir quítate que voy a buscar dónde está sentada. Y entonces no los encontró. Y ahí también hay una burla que esté velada de los ídolos. Mire, es lo más impuro que hay en el mundo. Los ídolos que están estuvieron en contacto con la sangre de una menstruante. Bueno, entonces aquí tenemos, este es un relato básicamente eloísta, con algunos toques, un par de versículos que tienen algo del yavista. Miren los versículos 27 31. Bueno, pero eso no nos es tan importante. Ya vimos que hay dos, como que dos ideas, ¿verdad? Te llevaste a mis hijas y los terafim. Y los terafim finalmente, pues no ayudan a la narración, que un poco que la interrumpen y eso. Pero bueno, finalmente es la tradición mezclada, ¿no? Este, de, del relato de la huida de Jacob, ¿no? Bueno. Luego sigue el relato que entonces ahora Jacob pasa a la ofensiva, ya que vio que su suegro no encontró los terafim que le acusó que le habían robado. Jacob se molestó y discutió con Labán. Y entonces ahora sí le voltea la tortilla. ¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál mi pecado para que me persigas? O sea, como si él nada más hubiera venido a buscar los terafim. No, pues era por sus hijas. Has buscado en todas mis cosas, ¿qué encontraste de todos los utensilios de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de tus hermanos, para que juzguen entre nosotros dos. Ya se lo está acabando al pobre Labán. He estado contigo, más, ya que salió de su ronco pecho, sigue echando Jacob. He estado contigo estos 20 años, sí. O sea, 6 años que sirvió por Lea, bueno, por Raquel, y luego otros 6 años otra vez por Raquel, pero, ya sus hijos tenían 11 hijos. Lea tenía 6 hijos y al final de ellos Dina, la única hija de que se habla, de Jacob. Pues había tenido ya hasta ese momento 11 hijos con las esclavas, más Dina. Bueno, pero digo de Lea eran 7 hijos. Si había estado 6 años viviendo por Raquel, la noche de bodas le ponen a Lea. Bueno, sí, Lea había tenido 7 hijos de Jacob. O sea que habían pasado este, por lo menos unos 6 o 7 años. Pero resulta que aquí dice Jacob, estuve contigo estos 20 años. ¿Se acuerdan que Isaac se estaba muriendo de viejito y de ciego? No concuerda con la idea de que Jacob estuvo 20 años, regresa y se encuentra con su papá, con Isaac todavía. Bueno, pero aquí le echa en cara a Jacob a Labán, estuve contigo 20 años
tus ovejas y tus cabras no han abortado, y yo no me he comido los carneros de tus ovejas. Todo quedó claro, lo tuyo es tuyo. No te llevaba a los despedazados, porque un pastor que cuida a un animal y se lo come o lo despedaza un depredador, puede decirle al dueño, mira, aquí está las huellas que fue un lobo, un gato montés, etcétera, y yo no tengo que pagar ese cabrito. Pero dice, yo no te llevaba a los despedazados, yo respondía. Buscabas de mi mano lo robado de día como lo robado de noches. Aunque fuera robado, tú me lo exigías a mí como si yo me lo hubiera comido. Yo estaba consumido por el calor durante el día y durante la noche por el frío. El sueño se me iba de los ojos. Aquí ya ven que le pone crema a sus tacos, Jacob. Esto sucedió por 20 años en tu casa. Te serví 14 años por tus dos hijas, 6 años en tus ovejas, y tú cambiaste mi salario 10 veces. Es el mismo reclamo. Lo mismo que le había dicho a sus hijas, ahora se lo dice directamente a Labán. Pues quién sabe si 10 veces le había cambiado el salario. Pero no voy a defender a Labán, era un bribón, el suegro. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, eh, el temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, seguro que me hubieras enviado con las manos vacías. Ayer Dios ha visto y ha juzgado. El Dios de Abraham, este título es raro, ¿eh? El Dios de mi padre, pues está muy claro, es Eloé, Abib, es un relato eloísta, por eso llama a Dios, más bien, porque se refiere a Dios como Elohim o Eloé, en este caso, dado que es un constructo plural. Por eso lo reconocemos que es de tradición ya vista. Dios de Abraham, Eloé Abraham, y temor, y aquí le cambia. Upahad Yitzhak, temor de Isaac. Ese es un título, bueno, así dice literalmente, ¿verdad? Aquí en mi Biblia que estoy leyendo, la de Jerusalén, dice el padrino de Isaac, que no me gusta nada, la traducción el padrino de Isaac. No, el temor, pajad es el verbo temer, temor de Isaac. Eh, bueno, y luego dice, Labán respondió a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos mis hijos, mi querido Jacob. Las ovejas mis ovejas y todo lo que ves tú es mío. Pero a mis hijas, ¿qué les voy a hacer hoy o a sus hijos a quienes han dado a luz? O sea, todo es mío, mi querido Jacob. Bueno, ya sé, ya sería. Es que Jacob también echó de su ronco pecho, bueno, pues también Labán, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí explico lo mismo. Aquí está, mira, lo del el temor de Jacob, perdón, el temor de Isaac. Es el Dios al que teme Isaac. Sí, el temor de Isaac, el Dios al que teme Isaac, sería un nombre primitivo de Dios, ¿no? Pero solamente se le menciona aquí y un poquito más adelante. Y entonces Jacob y Labán van a hacer un pacto. Hagamos ahora un pacto como testimonio entre tú y yo, ¿verdad? Jacob tomó una piedra. Aquí este relato es un poco confuso, ¿verdad? Es un poco confuso. Es ya vista, pero hay dos tradiciones mezcladas. Una que habla de una piedra, una estela, y otra que habla de un montón de piedras. Parecería cosa menor, pero dice uno, ah, caray, eh, es una piedra o un montón de piedras. También el pacto es diferente, son dos, como que dos pactos en uno. Uno es, tú no vas a pasar de allá para acá para hacerme daño,
y yo no voy a pasar de aquí para allá para hacerte daño. mm, Eso suena muy lógico. Aquí hacemos un pacto entre tú y yo de no agredirnos. Vamos a ver, el Donbass es mío, pero Crimea es tuyo. Y entonces vamos a hacer un pacto ahí para fijar los límites. Pero el otro pacto es, tú no le vas a hacer daño a mis hijas, que parece menos verosímil. Entonces, ¿en qué consistió el pacto? O el pacto era doble. Y era una estela o era un montón de piedras. Y luego, ¿quién hizo ese montón de piedras? Porque fíjense que aquí dice, tomó Jacob una piedra y la puso como estela. Bueno, sí, está bien, una piedra. Jacob dijo a sus hermanos, recojan piedras, pues ya no entendí, ¿verdad? mm, Entonces es Jacob el que hace, el que hace esto. Eh, bah, recojan piedras, tomaron unas piedras, se hicieron un montículo y comieron ahí sobre el montículo. Este es el pacto, ¿verdad? Comer sobre un montículo. ¿Eh? Ya Labán lo llamó llegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galed, que equivalen a lo mismo, nada más que acá en arameo y acá en hebreo, ¿verdad? Eh, montículo del testimonio, eso quiere decir llegar Sahaduta. Pero Jacob lo llamó montículo testigo. Bueno, Labán dijo, este montículo soy un testimonio entre tú y yo, por eso le puso por nombre Galed. Bueno, Galed, Galed, sí, pero aquí dice que le había llamado Labán llegar Sahaduta. ¿Ven cómo es un poco? Son nimiedades si quieren, pero que revela que el redactor pues fue un poco inhábil en este caso. Y Mispa, pues dijo el Señor, entre tú y yo, cuando se separe un hombre de su amigo. Si humillas a mis hijas o tomas mujeres además de mis hijas, aquí está una parte del pacto o un pacto. Si tomas a otras hijas y no hay hombre con nosotros que vea, Dios es testigo entre tú y yo. Labán dijo a Jacob, aquí aquí está este montículo, sí, aquí no es piedra, es montículo. Y aquí está la estela. Ahora aquí son las dos cosas que puso entre tú y yo, pero aquí es que lo puso él entre tú y yo. Pues antes había dicho que Jacob dijo a sus hermanos, mm, recojan piedras. No, acá es este Labán. Oye, Javier, esas son payasadas, sí, son pequeñas payasaditas, pero si se juntan una y otra, nos damos cuenta de que aquí se mezclaron dos tradiciones, por lo menos, ¿verdad? Es una tradición ya vista, pero que es mezcla a su vez de tradiciones antiguas. Bueno, el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de sus padres, juzga entre nosotros. Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Es la otra única vez que aparece esa expresión, ¿verdad? El temor de Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Comieron pan y pernoctaron en el monte. ¿Mm? Labán se levantó temprano, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Se fue y regresó a su lugar. Bueno, sí se ve que la advertencia que le puso Dios sí surtió efecto. Cuidadito porque Labán venía muy bravo y miren, se fue con un pacto, simplemente de vas a cuidar a mis hijas y no agresión. Aquí hay un límite entre tú y yo, ¿no? Eso es el pacto entre Jacob y Labán. Y luego ya viene, bueno, ya termina el capítulo 31 y ahora se libró Jacob del suegro y de la ira del suegro y también de la ira de los cuñados, que también recuerden que la traían contra Jacob. Pero ahora viene a encontrarse con su carnal, con Esaú, al que le había robado la primogenitura y la bendición, y que quería matarlo, o sea, Esaú quería matar a Jacob, por eso huyó. Sí, la pobre Rebeca
Pues sí, realmente perdió a sus hijos en un solo día, porque perdió a Esaú porque lo engañó. Rebeca fue la que engañó a Isaac. Y perdió a Jacob porque Jacob se fue 20 años a Siria. Sí. A Siria. Bueno, entonces Jacob siguió su camino. Le salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿verdad? Cuando Jacob los vio, dijo, este es el campamento de Dios. Y le puso por nombre a su lugar Mahanayim. Mahanayim quiere decir campamentos, campamentos. Y tal vez campamentos o dos campamentos. Y Ahí. dijo, este es el campamento de Dios porque Dios, eh, bueno, le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Se acuerdan que había visto la escala, eh, la escalera que subía al cielo y que llamó Betel? Bueno, este es el mismo lugar. Entonces ya se, más o menos el mismo. No es exactamente, ahorita lo vamos a ver. Mejor de una vez lo vemos. Eh, Ujú. ya que les he estado poniendo el plano, pues se lo sigo poniendo. Miren, aquí está de dónde venía Jacob, de dónde venía su suegro Labán. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Mm? En la distancia que recorrieron, ¿verdad? Los dos. Y en este lugar, ahora sí lo hago grande, aquí está, lo voy a hacer todavía un poco más grande. Ya se identificaron Mar Muerto, Mar de Galilea, Betel aquí. Ahora lo hago un poquito más grande. Aquí está Mahanaim, ¿ven? Ah, sí, Aquí está mejor. el mar de Galilea, aquí baja el río Jordán Ujú. y aquí está el mar Muerto. Entonces, más o menos a medio camino entre el río, entre el mar de Galilea y el río, el mar Muerto, está Mahanaim, o sea, los dos campamentos, ¿verdad? Por acá venía bajando Jacob, ¿verdad? Aquí se encontró con su suegro, aquí hicieron el pacto Pacto. de no atravesar el río Ujú. para, o sea, digamos, sus fronteras. El suegro se regresó, pero ahora le toca encontrarse a su hermano. Y entonces en el ahí ve el campamento de Dios. Ujú. Ujú. El Copa. campamento de Dios. Y por eso se llamó Mahanayim. Ya ven que es un relato etiológico. Relato etiológico quiere explicar el nombre de algún lugar o persona a partir de una circunstancia. O sea, aquí se trata de, ¿por qué se llama este lugar Mahanayim? Ah, es que aquí acampó Jacob y aquí acampó Dios. Es el campamento de Dios. Bueno, después de este campamento, Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom, que ya no pongo otra vez el plano, o sí lo pongo, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí lo pongo, el plano siempre es bueno tenerlo en la mente y solamente se graba si uno lo ve muchas veces. Aquí está Edom. Edom es, Esaú es Edom, ¿verdad? Y esto es Seir. Esta región es la región de Seir. Acá se había venido el hermano de Jacob, pero fíjense el camino que recurrió Saúl para encontrarse con su hermano acá, ¿verdad? Bueno, volvemos a nuestro texto y dice eh, a su hermano Saúl a la tierra de Seir, al campo de Edom. Ese es el objetivo de Jacob, encontrarse con su hermano. Les ordenó a sus siervos, ¿verdad? Jacob, así dirán a mi señor Esaú, fíjense, a mi señor Esaú. ¿Eh? Sí, sí, sí tiene miedo, porque dice, este me va a matar, ¿verdad? Y no sabe cómo le ha ido a Esaú, pero le llama mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. ¿Quién servirá a quién, Isaac?
¿Cómo fue la bendición, Isaac? Así le van a decir a Esaú, he vivido con Labán y me demoré hasta ahora nada más 20 añitos. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. Envío a avisar a mi señor a mi señor, para encontrar gracia ante tus ojos. Y entonces los mensajeros fueron y regresaron con Jacob y le dijeron, llegamos con tu hermano Esaú y ahora él viene a tu encuentro con 400 hombres. Ay, nanita, ay, nanita, 400 hombres. Pues Jacob, que, o sea, ¿a quién le había ido bien? Jacob tuvo mucho temor y se angustió, pues claro. Dividió a la gente que estaba con él, a las ovejas, al ganado y a los camellos en dos destacamentos. Dijo, si viene Saúl a un destacamento y lo ataca, el destacamento restante podrá escapar. Pues podrá escapar entre comillas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo iba a escapar con mujeres, con niños? Porque miren, ¿qué edad podría tener el último hijo, el de Raquel, José? 4 años, 5 años. Recuerden que Raquel era estéril y Mm. primero fueron los 6 hijos de Lía y la hija de Lía, que fue Dina, y después, o sea, sirvió 6 años, se casó, Lía tuvo 6 hijos o 7, ya llegamos a por lo menos a 12 años. Y pongamos que en ese momento se embarazó Raquel y dio a luz a José, pues el niño tendría 7, 8 años, no sé. Ujú, Dina tendría 6 o 7 años. ujú. Este, entonces, ¿qué tan rápido iba a correr el campamento si Esaú venía con 400 hombres? Pero de todas maneras, Jacob tomó la previsión, ¿verdad? También para decir, pues a Lía la puso enfrente con su esclava, sus hijos y todo, porque si algo sale mal, Esaú los mata, se los roba o les hace algo a ellos, pero no a Raquel, a mi Raquelita querida. Jacob dijo, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de toda la misericordia y toda la fidelidad. Esta es la primera oración que aparece en la Biblia, ¿eh? Es la primera oración. Y es de Jacob, es en su angustia, ¿no? Dios de mi padre, Dios de Isaac, el Señor que me dijo, le está hablando a Dios y le dice, el Señor que me dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, ahora me tienes que hacer bien porque yo te obedecí. Soy indigno de toda la misericordia, pues crucé este Jordán con mi callado, mas ahora tengo dos destacamentos. Déjame escapar de la mano de mi hermano Esaú, pues le temo. No sea que llegue y me hiera a la madre con los hijos. Tú dijiste, en verdad que te haré el bien, haré tu descendencia como la arena del mar, que no puedes contar por su cantidad. Ahí termina la oración. Pasó ahí esa noche, tomó de lo que tenía en su mano un regalo para ese. De lo que tenía en su mano, no, no de lo que tenía en su mano, de lo que tenía a mano, pero ni crean que tan a mano, fíjense, 200 cabras, 200 cabrones, 200 machos cabríos. Yo antes ponía en esta traducción cabrones, pero no, ya pensé que es mejor poner machos cabríos. Y la mayoría de las Biblias ponen así. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carnes, o sea, están las parejitas, bueno, al 10 por uno, ¿verdad? 20 machos, 200 hembras, 20 machos, 200 hembras, o sea, tenía 450 animales, le envió, de lo que tenía a mano. 30 camellas criando a sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. O sea, traía mucho animalerío el Jacob, por eso venía despacito. Se aventó desde Param, Adam, hasta acá con esto. Bueno, no, 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 esto es lo que le llevó, lo que le mandó de regalo a su carnal.
a su hermano Esaú. Lo puso en manos de sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasen ante mí, poniendo espacio entre manada y manada. O sea, dividió estos animalitos y ordenó al primero, cuando te encuentres a mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas, de quién es esto que va delante de ti, le responderás, de tu siervo Jacob, de tu siervo de ti Esaú, de tu siervo Jacob. Y eso, claro, vuelvo a preguntar, entonces, ¿quién servirá a quién, mi querido Isaac? Y con esa pregunta, ¿cuál era la bendición de la primogenitura? La ventaja de la primogenitura o de la bendición. Es un relajo que te envía mi señor, que envía a mi señor Esaú, y él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, a los que iban detrás del rebaño. O sea, dio tres expediciones con regalos. Ordenó, estas mismas palabras dirán Esaú cuando se encuentren con él, ¿verdad? También dirán, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Claro, pensó Jacob, mi hermano se va a calmar cuando vea todos los regalos que le doy, que era mucho. Están de acuerdo que eso ya lo quisiera cualquier ganadero en la actualidad. Pasó el regalo ante él y él pasó esa noche en el campamento. En el campamento, es Mahanayim. Ba Mahane, así se dice en hebreo, Ba Mahane. Por eso el nombre Mahanayim. Mahanayim. Bueno, entonces que no nos hemos movido de ahí donde les señalé. Y y luego viene ya el final del capítulo 32. Sí, lucha de... sí, este relato es un relato yavista y eloísta mezclado, muy mezclado. Este, este relato viene a interrumpir la aventura. Bueno, ¿y qué pasó? Ya acaba con eso y dinos qué pasó entre Saúl y Jacob. ¿Verdad? No, no, pero antes de ver eso, vamos a ver esta escena otra vez de Jacob en Betel. ¿Mm? Se levantó esa misma noche. Bueno, no es en Betel, no es en Betel. Ahorita está enfrente de Betel, pero del otro lado del Jordán. Se levantó Jacob esa misma noche, tomó a sus dos mujeres y a sus dos esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. El lado del Yabok es el río que está ahí. ¿Cuál río, Javier? Este río, miren, este río. Aquí está, les decía Mahanayim. Aquí está el Yabok, Yabok River. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Ven? Aquí está el río Jordán. Aquí está Mahanayim. Mahanayim. Ese es el río Yabok, Yo. que viene de aquí de las montañas de Jordania y desemboca en el río Jordán, que es aquí. Bueno, aquí estamos en Mahanayim. Entonces él cruzó el río. Estaba en el norte y lo cruzó hacia el sur. Entonces yo le decía que es Betel, pero no es exactamente Betel. Es enfrente de Betel, ¿verdad? Betel está cruzando el río Jordán, pero ahorita vamos a hablar de Betel. Bueno, entonces, se levantó esa misma noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok, de norte a sur. Los tomó y los hizo cruzar el río. Hizo pasar lo que tenía. Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Un hombre, ya no sabemos quién es, ni qué bronca se traía. No, nunca se identifica, bueno, sí se identifica a este hombre, pero no con un nombre. Luchó con él hasta rayar el alba. Como vio que no podía con él, ¿quién con quién? Como vio que no podía con él, o sea, aquel hombre contra Jacob, no podía contra Jacob, le tocó el encaje del muslo y le dislocó el encaje del muslo de Jacob en su lucha contra él. Dijo,
déjame ir. ¿Quién dijo? Pues seguramente el hombre que iba perdiendo, ¿verdad? Pero que le alcanzó a dislocar el muslo a Jacob. Déjame ir, pues despuntó el alba. Bueno, ¿y qué? Pues sigan peleando, ¿no? Pues sí, de noche o de día. El que es buen gallo, donde quiera canta. Entonces, si es de noche o de día. Y entonces dijo, aquí es, el que dijo es Jacob, no te dejaré ir si no me bendices. Ah, caray, ya no entendí, porque entonces ya no es un hombre y ya no está perdiendo ese hombre que le dice déjame ir. Más bien es un hombre poderoso y Jacob le dice bendíceme. Le preguntó ¿cuál es tu nombre? O sea, el hombre aquel le pregunta a Jacob ¿cuál es tu nombre? Y él responde Jacob. Dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Yisrael. ¿Mm? Pues has luchado contra Dios y contra los hombres y los has vencido. Él, pues él quiere decir Dios. ¿Verdad? Él, de ahí viene Elohim. Yisra Sara es el verbo este, pelear. Entonces, peleó contra Dios. ¿Verdad? Entonces tu nombre será Yisrael, ¿verdad? Jacob dijo, hazme saber tu nombre. Jacob le dice, bueno, sí, ok, me llamo Israel, pero dime cuál es tu nombre. Y entonces aquella persona le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, ¿verdad? Ja- eh, Jacob puso por nombre a ese lugar Peniel, Peniel, que es una palabra compuesta, Peni, de paná, que quiere decir rostro, y él, que quiere decir Dios. Entonces, Peniel es el rostro de Dios, literalmente. Le puso a ese lugar Peniel, dijo, pues he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Pues le llamó Peniel, ¿verdad? Eh, es que el maestro hoy trae ganas de mostrar el mapa, ¿verdad? Entonces, aquí está Mahanayim, aquí está el Yabok, aquí está el Jordán, acá está Betel. Bueno, pues vamos. Aquí está Mahanayim, el campamento de Dios, al norte del río Yabok, y al sur está Penuel o Peniel, ¿no? Mm, Ahí ahorita va a aparecer Penuel, dice aquí. Bueno, no tiene mucha importancia. Entonces, aquí es el río Yabok. Estamos a la mitad entre el río Jordán, entre el mar de Galilea y el Tiberíades, y estamos a muy pocos pasos de eh, propiamente Canaán, ¿no? Que es del otro lado del Jordán. Salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba a causa del muslo. Por eso los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, pues tocó en el encaje del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Aquí huele a que fue algo de los testículos, le dio un palazo en un testículo y lo dejó cojo. Y que no, los judíos no comen el testículo, los israelitas. Este, en realidad esto del tendón de la cadera, pues no está ordenado en ningún lugar, ¿eh? O sea, que los israelitas no comen hasta el día de hoy, pues no hay una ley, no la hemos encontrado donde se les prohíba comer el tendón de la cadera, pero da la impresión de que es una eufonía, ¿verdad? Se le dio un palazo en los testículos y lo dejó viendo visiones al pobre de Jacob, ¿verdad? Bueno, ya está. Este, Sarita, has luchado, tú peleaste. Sarita, el verbo Sara, pelear. Tú peleaste, Sarita, y de ahí deriva Israel, peleaste contra Dios o fuerte contra Dios. Esta relación, esta etimología es artificial.
como los nombres de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Este, son etimologías populares, porque Israel quiere decir que Dios reine. Pero aquí en el relato, tú te vas a llamar Israel porque peleaste contra Dios. Bueno, el caso es que eh, el caso es que eh, sí, o sea, un pequeño detalle se me pasó de aquí. Eh, Le dice, Jacob puso por nombre a ese lugar Peniel, pues dijo, he visto a Dios. O sea que aquel hombre con el que peleó no era un hombre, era Dios. Ujú. Era Dios. O sea que Dios no pudo vencer a Jacob. Ah, ya no entendí mucho. Bueno, pues no, ahí dice que no lo pudo vencer. Y pero finalmente pues le dio la bendición y le cambió el nombre. Bueno, luego viene aquí el encuentro ahora sí de Jacob con Esaú, el esperado encuentro de Jacob con Esaú, eh, que, que es increíblemente favorable a Esaú. Esaú es, eh, creo yo que en el relato, según estos versículos, 15 versículos que vamos a leer, que son de tradición básicamente yavista, llaman a Dios Yahvé, eh, no Elohim, eh, sale vencedor, sale más noble Esaú que Jacob. Vamos a ver. Jacob levantó los ojos y vio que Esaú venía con 400 hombres. Dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Puso a las esclavas y a sus hijos a la cabeza y a Lea y sus hijos detrás. Y a Lea y sus hijos detrás. A Raquel y a José después. O sea, sí, las esclavas y Lea. Y después Raquel y José. Porque no había nacido Benjamín. Bueno, aquí dice que no había nacido Benjamín. Después va a decir que sí, que ya Benjamín había nacido. Oh, Pero aquí dice que no. Bueno, no lo menciona. Y después va a hablar del nacimiento de Benjamín, así que no había nacido. Él cruzó ante ellos, se postró en tierra 7 veces. O sea, Jacob se humilló todo lo que pudo delante de su hermano 7 veces. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó. O sea, este, Esaú con una nobleza impresionante, ambos lloraron. Oigan, está lloviendo aquí a cántaros. Eh, no quiero ser profeta, que ya los profetas se acabaron 300 años antes de Cristo, pero me huele a que se me va a ir la luz con un relámpago. Entonces, si se va la luz, ya, caput, suspendemos la clase y, y retomamos la siguiente semana. Lo digo antes de que suceda para que cuando suceda crean. Espero que no, ¿verdad? Espero que. Saúl corrió a su encuentro, lo abrazó y se echó a su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Es la pregunta que hace Saúl. Jacob respondió, los niños con los que Dios favoreció a tu siervo. ¿Verdad? Se acercaron las esclavas con sus niños y se postraron todos delante de Esaú. Se acercó también Lea con sus hijos y se postraron. Después se acercó José con Raquel y se postraron. O sea, todos ante Esaú. Uno diría, bueno, pues esa fue la bendición de Isaac. No, fue al revés. Que Esaú se postraría ante Jacob. Preguntó, ¿qué tiene que ver contigo todo ese destacamento con que me encontré? Todo ese animalerío ¿qué tiene que ver contigo? Respondió, para encontrar gracia ante los ojos de mi Señor. Esaú dijo, tengo mucho, hermano, sea para ti lo que es tuyo. Jacob dijo, no, te ruego, si encontré gracia ante tus ojos, toma mi regalo de mi mano, pues veo tu rostro como se ve el rostro de Dios y me has recibido.
Pues sí, traía 400 hombres. También uno se pregunta para qué carambas fue Esaú con 400 hombres. Ahora, Esaú no estaba cerca de Edom, estaba bien al norte, por lo menos unos 150 kilómetros al norte de su tierra. ¿Qué andaba haciendo por allá Esaú? ¿Quién sabe? Pero eso explicaría que trajera 400 hombres, porque uno diría, ¿por qué fue con 400 hombres con su hermano si no le quería hacer daño? ¿Le quería nada más meter miedo o le quería presumir? Yo creo que la explicación más cómoda es que pues, andaba muy lejos de su tierra, le pusieron un WhatsApp, por ahí viene Jacob y este se acercó inmediatamente porque andaba lejos de su tierra y por eso traía 400 hombres, porque pues, sí estaba por lo menos unos 150 kilómetros al norte de su territorio. Entonces, tómate ruego, le dice Jacob, mi bendición que te he traído, o sea, todos los animales con los que Dios me ha bendecido. Y tengo mucho, le insistió y lo tomó. Está bien, carnal, está bien. Si a ti te hace sentir bien que yo reciba tu regalo, lo recibo. Dijo, marchemos, vamos, yo iré delante de ti. Está hablando Esaú, vámonos, yo voy delante de ti. Pues se entiende que iban a seguir a Edom, a la tierra de Esaú. Entonces le dice Esaú, yo voy delante de ti, vente. Jacob le dice, mi señor sabe que los niños son débiles y las ovejas y el ganado están criando. Si los apuramos, en un día morirán todas las ovejas. Pues sí tenía razón. El otro venía a paso veloz, él iba a paso lento con el animalerío y además considerando que había muchos animales chiquitos y muchos niños chiquitos. Este, pues ¿qué edad podían tener? El mayorcito, el mayor hijo de Lea, si lo concibió Lea cuando tenía 6 años, Jacob en Paramadam, y estuvo 20 años, pues en este momento el mayor de los hijos, o sea, Rubén, tenía 14 años, el mayor. ¿Verdad? Que estamos hablando como decía mi mamá, con mucho cariño, la chiquillería, los chavales, la raza, pero además todos los animales, pues la marcha iba a ser muy lenta. Entonces también tenía razón. Le dice, cruce mi señor delante de su siervo, o sea, delante de su siervo, que soy yo. Yo avanzaré lentamente al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir, a Edom. Esaú dijo, pondré junto a ti aparte de la gente que está conmigo, bueno, que se vayan unos 200 contigo, protegiéndote y ayudándote, y yo me adelanto con los demás. Total, tú vas a Edom, ¿no? Y le dice Jacob, ¿para qué? Encuentre yo gracia ante tus ojos. Perdón, sí, encuentre yo gracia ante tus ojos. Encuentre, sí, es imperfecto. Bueno, entonces no, de todas maneras Jacob no quiere que su hermano esté ahí presente, aunque sea para apoyarlo. Esaú volvió ese día a su camino a seguir. Se fue con los animalitos. Allá va, otra vez hasta el sur. Jacob se dirigió a Sucot. Sucot. Pues sí, el maestro hoy salió con ganas de mostrar sus mapas. Entonces tendremos que aguantarnos. Sucot. Aquí vimos que está el camino que siguió el mar de Galilea, este es el camino que siguió este, Jacob. Aquí está el río Yabok, aquí está Mahanayim al norte del Yabok y Penuel al sur, ¿verdad? Ahora fíjense dónde está Sucot. O sea, Esaú se vino hacia acá, hacia el sur. ¿No? Acá está Edom, Ujú. sí, y para allá iba a ir Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob se fue hacia el oeste, Sucot. Sucot quiere decir tiendas, tiendas. Ay, mamá. Este, entonces él cogió
Jacob cogió hacia la tierra de Canaán, es decir, a Betel. Y la primera parada era Sucot. ¿Va? Bueno, entonces Jacob se dirigió a Sucot, se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso se llamó ese lugar Sucot, tiendas, cobertizos, refugios. Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram. Padam Aram, entonces este relato es sacerdotal, ¿no? Y acampó frente a la ciudad, ¿verdad? Compró la parcela del campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, de los siquemitas, ¿no? Por 100 monedas. Les compró una terrenito. Puso allí un altar y lo llamó El Eloé Israel. El quiere decir Dios, Eloé quiere decir Dios. Y Israel, pues es el Dios de Israel. El Dios de Israel. Que diríamos Dios, Dios de Israel, sería traduciendo todo, ¿verdad? Dios, Dios de Israel. Está aquí en hebreo. El Eloé Israel. Aquí les puse lo que dicen los 70, traducen. Ah, eh, los 70 nada más dicen Elohe Israel, el Dios de Israel. No dicen Dios, el Dios de Israel, sino nada más el Dios de Israel. Y la Vulgata traduce fortissimum, eso no necesita traducción. Fortissimum Deum Israel. Bueno, es lo de menos. El caso es que ahí, estamos acá arriba, se llamó ese lugar Sucot, ven, otro relato etiológico. ¿Por qué se llama ahí Sucot? Porque ahí Jacob hizo unas tiendas, unos refugios para sus ganados, que no era poca cosa, imagínense hacer, pues cuánto si le regaló 500, 600 animales a su hermano Esaú, ¿cuántos animales traería él? Hizo sus refugios ahí y acampó ahí en Sucot y por eso se llamó tiendas ese lugar. Compró la tienda a los siquemitas, ¿verdad? Bueno, a Hamor. Fíjense que Hamor quiere decir burro. Hamor quiere decir burro. Tal vez sea una burla. Padre de Siquem. Aquí Siquem es una persona, no es Siquem la ciudad. Es una persona que se llama Siquem, hijo de Hamor, ¿verdad? Y puso ahí un altar. Bueno, y luego, ya nos brincamos al capítulo 34. Dina, la hija de Lea, que Lea engendró a Jacob, ya la había mencionado, ¿verdad? De casualidad, ¿eh? Seguramente tuvo más hijas, Jacob, pero como las mujeres no cuentan, con todo respeto, contaban en la tradición bíblica, o contaban muy poco, pues la única que se nos nombra es Dina, y se le nombra por eso que va a acontecer. Si no, ni siquiera de ella hubiéramos sabido. Es la última hija de Lea, la más pequeñita. Yo les dije que si Lea tuvo 6 hijos y luego a Dina y se casó cuando ya tenía Jacob 6 años, Padam Aram, entonces Dina vino a nacer cuando Jacob tenía 12 años en Padam Aram. O sea que aquí tenía 8 años la niña, cuando mucho. Dina. Pero vean la incoherencia del relato. Siquem, hijo de Hamor, el jibita, príncipe de la tierra, la vio, la tomó, se acostó con ella y la humilló. O sea que o sea, eso es una pedofilia. Pero no, no parece que sea pedofilia. Su alma se apegó a la de Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Estos dos versículos parecen contradictorios. La violó, la humilló, ta. Sí, pero se enamoró de la muchacha y le habló al corazón de la güerita, de la morenita. Y entonces, pues estaba enamorado, ya no es que la violó y que era un salvaje, pues se enamoró. Y ya, muchas veces así era el asunto en aquellas épocas, ¿eh? Todavía. Ahí donde yo iba mucho a misión, en mis juventudes,
Se acostumbraba que y yo creo que todavía, a las chicas así de 13 años, incluso antes, 12 años, se las llevan, se las llevan y ya vienen las muinas y y luego ya el muchacho la pide. Si se llevan bien, se entienden, el muchacho la pide en matrimonio. Pero ya que tiene incluso hasta hijos, ¿no? Están viviendo juntos. Eh, bueno, esto que estamos leyendo no es raro, está en otras narraciones también. Siquem dijo a su padre Hamor, toma para mí esa chica como mujer. O sea, haz los business para que me case con ella. Jacob escuchó que su hija Dina había sido contaminada. Sus hijos estaban con el rebaño en el campo y Jacob guardó silencio hasta su regreso. Hamor, el padre de Siquem, aquí hay otro relato un tanto, sí, cuatrapeado, ¿verdad? Se ve que se mezclaron dos tradiciones. Hamor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Aquí es un trato de dos familias, ¿verdad? Porque el problema había sido de dos familias, Siquem y Dina. Entonces va Hamor con Jacob, vamos a arreglar el asunto, que se casen y ya, ¿verdad? Cuando los hijos de Jacob, aquí ya entra otra bronca, más diferente. Los hijos de Jacob llegaron del campo al escucharlo. Aquellos hombres se entristecieron y se irritaron mucho, los hijos de Jacob. O sea, pues todos, ¿verdad? Todos los que habían nacido. Pero pues, ¿qué edad tenía? Ya dijimos que el mayor Rubén, pues tendría 14 años, cuando mucho. Se irritaron mucho, pues una desgracia se había cometido en Israel al acostarse la hija de Jacob, lo que no se hace. Hamor les dijo, mi hijo Siquem ama el alma de su hija, pues sí, de ustedes, de su tribu, de su pueblo. Les ruego que la entreguen como mujer. Hamor es decente. Les ruego que la entreguen como mujer, pues ya. Emparenten con nosotros, denos sus hijas y nosotros les daremos a nuestras hijas. Hagamos familia, habiten con nosotros. Hasta es amable, Hamor. Habiten con nosotros, la tierra es santa y ustedes habítenla, comercien y adquieran en ella, porque ellos eran jefes de los siquemitas, ¿verdad? Siquem dijo al padre y a los hermanos de ella, si hallo gracia a sus ojos, daré lo que me digan, o sea, díganme cuánto, ¿verdad? Porque yo amo a esta muchacha. Multipliquen lo que deseen, dote y regalo, seguro que les daré lo que digan, pero denme a la joven como esposa. Estaba bien enamorado. El babas, porque así no se negocian. Tenía que haber dicho, no, pues tengo 3 camellitos que les doy, pero, ¿no? Y ya le va subiendo. Pero él dice, no, de entrada dice, les doy lo que pidan. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con engaño y le dijeron que había deshonrado a su hermana Dina. Aquí ya no sabemos quiénes son los hijos de Jacob, pero probablemente sean los 11, ¿verdad? El caso es que el negocio iba a ser entre Hamor y Jacob, pero aquí no, aquí entraron los demás hijos de Jacob y ya mezclaron a todo el pueblo que gobernaban Hamor y Siquem. Les dijeron, no podemos hacer esta cosa, dar a nuestra hermana a un varón no circuncidado, pues es una deshonra para nosotros. Solo con esto los complaceremos, si se hacen como nosotros, circuncidándose, todos sus varones. Ven, aquí ya no es una bronca de que pues, se circuncide Siquem, ¿no? Siquem se circuncida y ahí está mi hermana, ya que se casen. No, aquí ya es toda la bronca con todos los del pueblo, este, para establecer relaciones con ellos, ¿verdad? Que todos los varones se circunciden. Esto de que circunciden no tiene nada que ver con que acepten al Dios de Isaac, de Abraham y Jacob, no, solamente es una medida, digamos así, de salubridad, ¿no? De salud pública, que se circunciden. Les daremos a nuestras hijas y tomaremos a sus hijas para nosotros. Pero estaban bien chavitos, ¿ven? O sea, el autor no hizo cálculos. Como frecuentemente pasa, no hizo cálculos de edades. Pero si no nos escuchan circuncidando, ¿sí? Tomaremos a nuestra hija y nos iremos.
como la hija del pueblo, ¿no? Porque no era hija de ellos, era hija de Jacob. Sus palabras parecieron bien a los ojos de Hamor y a los ojos de Siquem, hijos de Hamor. Y entonces el joven no tardó en hacer eso, pues amaba a la hija de Jacob, ¿verdad? Y era el más respetado de toda la casa de su padre. O sea, no se puede pintar a los siquemitas o a Siquem como un verdadero degenerado. No sería justo, ¿verdad? Y sigue el relato. Yo voy a Matacaballo, que si no, no acabo. Hamor entró con su hijo Siquem a la puerta de su ciudad y dijeron a los varones de la ciudad, esos hombres están en paz, son buenos. Hamor, Siquem y los del pueblo son buenos, ingenuos. Están en paz, habitarán en la tierra, comerciarán en ella. La tierra es amplia ante ellos. Les damos chance de que estén aquí. Tomaremos a sus hijas como mujeres para nosotros y les daremos a nuestras hijas. Vamos a emparentar con ellos. Solo con esto consentirán los hombres habitar con nosotros para ser un solo pueblo. Si se circuncida todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. No serán nuestras propiedades su ganado y todos sus animales, no serán nuestras sus propiedades, etcétera. Todos los que salían a la puerta de su ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem. Se circuncidaron todos. Miren qué solidaridad de los muchachos, ¿verdad? Todos los varones se circuncidaron. Pero, el caballo de Troya. Al tercer día, estando ellos en los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, o sea, ya no son todos. Este es otro estrato del relato. O sea, a mí se me hace que la bronca era nada más de ellos dos y nada más de Siquem, la de la circuncisión, pero pues, se agrandó el asunto y se hizo una bola incontrolable. Simeón y Leví son hijos de Lea, de la primera, de la fértil. Eh, Simeón y Leví. Simeón no tuvo territorio. Entre las 12 tribus de Jacob no tuvo territorio Simeón. Se quedó incrustado en el territorio de Judá y muy pronto dejó de existir como tribu, Simeón. Tampoco Leví tuvo territorio y tal vez a eso se deba, más bien se debe, el hecho de que no tuviera territorio ninguno de los dos se deba a este acontecimiento. ¿Verdad? Que fueron muy gandallas, fueron mala leche con los siquemitas. Ahorita van a ver por qué. Bueno, Simeón y Leví, hijos de Lea, las dos tribus que no tuvieron territorio, tomaron cada uno su espada, entraron donde la ciudad sin peligro y asesinaron a todos los varones. Pero, ¿dónde está la proporción, mi querido Netanyahu? O sea, te avientan una piedra y vas y echas 4 bombas atómicas a los palestinos. ¿Dónde está la proporción? Si es Siquén el que se acostó con Dina, la amaba, se enamoró, la quiere como esposa, viene, la pide, les ofrece regalos y ustedes matan a todos los varones de Siquén. Asesinaron a Hamor y a su hijo Siquén a filo de espada. Tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Los hijos de Jacob llegaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad que había mancillado a su hermana. Ya ven que es otro relato. Son Simeón y Leví, pero aquí yo son los hijos de Jacob otra vez. Y allá mataron a los varones, pero aquí ya saquearon la ciudad y, que había mancillado a su hermana, pues la ciudad no había mancillado a su hermana, había sido Siquem y se había enamorado y quería casarse con ella. Tomaron sus ovejas, su ganado, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo. Tomaron cautivos a sus pequeños, sus mujeres, y saquearon todo lo que había en la casa. Jacob dijo a Simeón y a Leví, me han turbado. Sí. ¿Cómo Simeón y Leví? Pues no fueron todos. Ya ves, el relato va de un lado a otro sin mucha claridad. Me han turbado haciéndome odioso con los habitantes de la tierra, con los cananeos y los pericitas. Pues sí, pero ya habían exterminado
aniquilado a los de Siquem, al pueblo gobernado por Siquem. Mis hombres son pocos, ellos se reunirán contra mí y me atacarán. Seré destruido junto con mi casa. Jacob. Dijeron, se entiende que los hijos de Jacob, o bien Simeón y Leví, él hizo de nuestra hermana una prostituta. Pues un poco exagerado, ¿no? En fin. Y entonces eso va a ser determinante cuando en las bendiciones de Jacob a sus 12 hijos, al final del libro del Génesis, qué bendición y qué 8 cuartos para Simeón y Leví, ¿eh? No hay bendición para ellos, dicen, bellacos, ustedes son unos bellacos por lo que hicieron con los siquemitas, que se dice muy fácil, pero pues mataron a toda la... Y luego, Jacob, ¿cómo va a sentarse en esa zona? O sea, ya todos los vecinos, todos los pueblos vecinos saben que estos son unos asesinos, unos criminales. Pero en fin, bueno, el último capítulo, no, no, pues son dos todavía. Ánimo, nos quedan todavía 18 minutos y 6 segundos. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y asiéntate ahí. Ven que el centro de la vida de Jacob es Betel. De Abraham y de Isaac es al sur, Beersheba, Hebrón. Haz ahí un altar para el Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de tu hermano Esaú. ¿Se acuerdan que cuando iba huyendo fue lo de la escalera y todo eso? Y hizo un altar, bueno, en la piedra donde estaba su cabeza, le puso aceite y llamó al lugar Betel. Ahí dice que así le puso Jacob al nombre, al lugar. Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él, destruyan los dioses extranjeros que tengan con ustedes. No habla de los terafim exclusivamente ni expresamente, pero parece que se entiende que también los terafim. Este, pero sin duda todo el mundo traía, pues era gente, él venía con sus esposas, sus hijos, pero mucha servidumbre, seguro. Si no, ¿a quién le está diciendo esto? Purifíquense y cambien sus vestidos en Betel. Levantemos, levantémonos y subamos a Betel. Haré yo un altar para el Dios que me respondió el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino que he andado. Betel. Este, Betel, Betel está un poquito al norte de Jerusalén. Se acuerdan que ahí después Jeroboam va a poner un becerro de oro para que todo Israel no vaya a Judá, a Jerusalén a adorar a Dios, sino que vaya a Betel, los que están hacia el centro, y a Dan, los que están hacia el norte. Pero Betel era un templo, un lugar muy importante, un santuario, por la época de Jacob, por las peripecias de Jacob. Entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que estaban en sus manos, los aretes de sus orejas. Jacob los escondió bajo la encina que está en Siquem. Aquí ya Siquem, pues es el nombre de un lugar. Al proseguir un terror, al proseguir un terror de Dios cayó sobre las ciudades que los rodeaban y no persiguieron a los hijos de Jacob. Sí, pues un terror de Dios, porque pues sí que era, se habían hecho odiosos, se habían hecho odiosos. Betel está un poco al sur de Siquem. Y sí que se habían hecho odiosos los los israelitas con los habitantes de la zona. Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, que es Betel. Esto es un relato, son los versículos, unas palabras del sacerdotal. Él y todo el pueblo que estaba con él, ahí construyó un altar y llamó al lugar El Betel. ¿Ven? Ya por tercera vez le pone nombre Betel a la ciudad, Jacob. Aquí otra vez el Betel, el Dios de Betel o el Dios de la casa de Dios. El el Dios de la casa de Dios. Pues ahí se le manifestó Dios cuando huía del rostro de su hermano, recordando la primera vez. Una noticia rara, Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, bajo la encina. Le puso por nombre encina del llanto. Eso es una noticia que cae aquí como relámpago y así como
brilló, desaparece, está totalmente, digamos, aislada la noticia porque no tiene ninguna trascendencia. Claro que este, la nodriza de Rebeca. Jacob puso una estela en el lugar en el que le había hablado, una estela de piedra. Derramó sobre él una libación y vertió aceite. ¿Se acuerdan que hizo lo mismo con la almohada de piedra que tenía cuando iba huyendo? Entonces, aquí se ve que la tradición del nombre de Betel está sobrepuesta, ¿verdad? No, cuando iba de camino apenas que iba para... No, en esta ocasión que ya se había liberado de su hermano y que había acabado con los siquemitas. En esta ocasión es cuando... Eso es lo de menos. Se ve que son dos tradiciones diferentes sobre el mismo nombre de la ciudad. Jacob puso por nombre al lugar en el que había hablado Dios, Betel. Bueno, este, y sigue una aparición de Dios a Jacob en Betel. Dios se manifestó a Jacob de nuevo cuando volvía de Padam Aram y lo bendijo. Padam Aram es el acto sacerdotal, ¿verdad? Dios le dijo, Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. ¿Ven cómo se cabalgan las tradiciones? Según esto, en Penuel, o antes de esta narración, había luchado con un hombre que luego resultó que era Dios, y él, el hombre o Dios, le cambió el nombre. Ya no serás Jacob, serás Israel. Bueno, aquí otra vez, ¿verdad? Dios le dijo, Jacob, tu nombre no será más Jacob, pero esto es una tradición sacerdotal, ¿sí? Que el sacerdotal pudo haber borrado lo que no le convenía, ¿verdad? Y él añadido o cambiado las cosas a su manera de ver, pero no actuó así el sacerdotal, sino que dejó los textos anteriores y añadió los suyos y luego ya no coinciden. Ahí tienen un caso. Dios le dijo, yo soy Dios, Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Es la alianza, la promesa hecha a Abraham y a Isaac. De ti será una nación y una asamblea de naciones. De tus entrañas saldrán reyes. Te entregaré la tierra que di a Abraham y a Isaac. La segunda parte, gran descendencia y tierra. Te entregaré la tierra que di a Abraham y Isaac. O sea, Jacob es el que va a seguir la promesa. Es Jacob, no Esaú. De Esaú ya no sabremos nada, ¿eh? Esaú fue con su hermano y dijo, ay, carnal, Dios me ha dado mucho, ¿para qué quiero más? No. Es la última vez de que se habla de la historia de Saúl. Después, en el siguiente capítulo, por cierto, el del 36, se habla de la descendencia de Saúl, sí, pero no son historias sobre Saúl, sino la descendencia de Saúl. Pero la promesa se va a prolongar con Jacob. Dios subió de su lado en el lugar en el que le había hablado, en Betel, ¿verdad? Entonces, de aquí vienen varias historias que concluyen el ciclo de Jacob, que termina en el capítulo 35. El del capítulo 36 habla de la descendencia de Saúl y de los reyes que hubo en Edom, pero tiene poca relevancia el asunto. Este, pero ya me voy a callar porque ya vi que varios me están diciendo, Javier, ya cállate. Entonces me callo y aquí empezamos la próxima semana. ¿Cómo ven? Muy bien. Hola. Y ya despierten que ya acabé de hablar. Me parece ese acto de Dina, ¿no? Y que fue de una persona, pero que después fue un asesinato, eh, que fue la violación de Dina, 34 no 19, pero después es un asesinato de varias personas y que eso va a guardar mucho, mucho rencor durante mucho tiempo.
Me Sí, parece que eso es, ¿no? sí, ¿no? Completamente desproporcionado, ¿no? Muchacho, independientemente de que no cuaja, no cabe la redacción aquí de con una niña de 8 años, pues no se puede, o sea, pero en fin, sí, pon tú que se la hayan raptado, que la hayan violado, pero se casa, se enamoró, fue una persona, fue un muchacho que se enamoró de ella y la pide humildemente como esposa y ofrece todo lo que se ofrecía en aquella época. ¿Y dónde está la proporción de matar a todos los varones siquemitas y arrasar y, ¿cómo se dice? Coger todo como botín, ¿no? Los niños, las mujeres, las riquezas de aquel pueblo, eso es un genocidio, ¿no? Este, el relato no aprueba la conducta de Simeón y Leví o de Simeón y Leví y los demás hijos de Jacob. No la aprueba. Y después viene muy seriamente condenada, porque les dije que Simeón y Leví se quedaron sin territorio. Claro, la explicación de que los levitas es que ellos quedaron como elegidos de Dios para como Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, los levitas quedan consagrados a Dios como pago. Y entonces no van a tener territorio porque van a ser los que desarrollen las funciones sacerdotales. Sí, pero eso es una explicación posterior. Aquí, en Génesis, cuando va a ser la bendición, entre comillas, final de Jacob, es los levitas, nada porque fueron criminales, fueron demasiado asesinos, genocidas, con todas sus letras, que no era raro en aquella época aniquilar a un pueblo conquistado, no era raro. Pues sí, totalmente desproporcionado, porque pues qué culpa tenían los demás pobladores, vamos a decirlo así, de Siquem, que Siquem es el muchacho, pero el nombre del pueblo vamos a llamarle también Siquem, ¿qué culpa tenían? Bueno, este, pues nada, que entonces ya descansen, mis queridos alumnos, ya merecieron, ya merecieron. La próxima semana vamos a terminar con el fin del ciclo de Jacob, en el fin del capítulo 35. Vamos a ver eso rápidamente del capítulo 36, que es la genealogía de Saúl, los reyes de Edom y todo eso, que va a ser muy breve. Y vamos a comenzar con el ciclo de José, que es mucho más fluido, porque es una historia, una novelita. Bueno, que les vaya muy bien, que descansen. Sí, Javier. Buenas noches. Buenas noches.